Recibí la visita de un joven repartidor, empapado por la lluvia, temblando como si hubiese regresado del infierno. Me dijo que llevaba noches entregando medicinas a farmacias clandestinas de la ciudad y que algo lo seguía. No era un hombre, no era una sombra, era una mujer, vestida completamente de blanco, con el cabello oscuro pegado al rostro por la tormenta. Siempre aparecía en la esquina siguiente, inmóvil, como si supiera cada paso de su ruta. Cada noche la misma lluvia, cada cruce la misma figura. Intentó cambiar el recorrido, tomar callejones distintos, saltar entregas, pero eso solo empeoró las cosas, porque en lugar de verla afuera, comenzó a encontrarla dentro de la próxima farmacia, parada detrás del mostrador, o frente a la puerta, esperándolo. Y ahora es mi turno. Yo llevaré la última entrega. La dama de las farmacias. Un caso del detective Almanaque. El calendario marcaba octubre de 1895 y Londres se ahogaba bajo una de esas lluvias que parecen no tener fin, de esas que transforman la ciudad en un laberinto de sombras líquidas y faroles ahogados. Yo, Almanaque, así me conocen en los círculos donde la ciencia tropieza con lo inexplicable, revisaba mis anotaciones sobre casos recientes mientras la chimenea luchaba vanamente contra la humedad que se filtraba por las grietas de mi despacho en Whitechapel. Aquella noche, el reloj apenas había marcado las 11 cuando escuché golpes desesperados en mi puerta. No eran los golpes educados de un cliente adinerado, ni los golpes autoritarios de Scotland Yard. Eran los golpes de alguien que huye. Al abrir, encontré a un muchacho, no más de 20 años, empapado hasta los huesos. Su rostro, pálido, como la cera de las velas que iluminaban mi vestíbulo, contrastaba con el negro profundo de sus ojos dilatados por el terror. Temblaba, pero no de frío. ¿Es usted el detective Almanaque?, preguntó con voz entrecortada. El que investiga lo que otros no pueden explicar. Le invité a pasar y le ofrecí una toalla y un vaso de brandy. Su nombre era Thomas Merrick y trabajaba como repartidor para un boticario en Seven Dials. Pero lo que me contó después me obligó a tomar mi libreta de cuero negro, esa donde solo anoto los casos que cruzan la frontera de lo racional. Llevo semanas entregando medicinas a farmacias que no aparecen en ningún registro oficial, me confesó mientras sus manos aferraban el vaso como si fuera un salvavidas. Al principio era solo un trabajo bien pagado, ¿sabe? Nadie hace preguntas cuando el dinero es bueno y el invierno se acerca. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba con furia el cristal, como si algo pudiera estar observándonos desde el otro lado. Pero hace 3 semanas comenzó a seguirme. ¿Quién?, pregunté, aunque algo en mi interior ya anticipaba la respuesta. No estoy seguro de que sea un quién, señor Almanaque. Es una mujer, siempre vestida completamente de blanco. Su cabello negro empapado cubre parcialmente su rostro. Nunca se mueve mientras la observo, pero siempre está ahí, en la siguiente esquina, como si conociera mi ruta antes que yo mismo. Thomas bebió el resto del brandy de un solo trago. Su relato continuó, cada palabra más perturbadora que la anterior. Había intentado cambiar su recorrido, tomar diferentes callejones, incluso saltar algunas entregas, pero eso solo empeoró las cosas. Anoche la vi dentro de la farmacia Blackwood en Limehouse. Estaba parada detrás del mostrador, inmóvil. El farmacéutico actuaba como si no existiera. Cuando me vio entrar, sonrió por primera vez. Fue entonces cuando dejé caer el paquete y salí corriendo. ¿Qué contenían los paquetes?, pregunté. No lo sé con certeza. Frascos principalmente. Líquidos de colores extraños, algunos transparentes, otros tan oscuros que parecían absorber la luz. Tienen etiquetas con símbolos que no reconozco. Thomas deslizó sobre mi escritorio un objeto envuelto en un pañuelo húmedo. Al desenvolverlo, encontré un pequeño frasco de vidrio azul cobalto. La etiqueta mostraba un símbolo que reconocí inmediatamente. La Trinidad hermética, pero invertida y con un cuarto elemento añadido que formaba una espiral descendente. Este es el último paquete, susurró Thomas. Debía entregarlo mañana en una dirección de Bethnal Green. Pero no puedo. Simplemente no puedo volver allí. ¿Por qué me buscaste a mí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque dicen que usted no se asusta cuando las sombras hablan, señor Almanaque. Dicen que usted encuentra respuestas donde los demás solo ven niebla. Asentí lentamente mientras guardaba el frasco en el cajón de mi escritorio. La lluvia seguía golpeando contra la ventana, rítmica, insistente, como dedos impacientes que esperan ser invitados a entrar. Necesito que me digas exactamente dónde está cada una de esas farmacias, Thomas.
y necesito que me digas el nombre de tu empleador. El muchacho palideció aún más. Si lo hago, ella me encontrará. Ya te ha encontrado, respondí con Kust, la dureza necesaria para quien debe ser despertado de una pesadilla a otra peor. La cuestión ahora es descubrir por qué. Esa noche, mientras Thomas dormía en el cuarto de huéspedes con la ayuda de un sedante suave que preparé, tracé un mapa con las ubicaciones de las farmacias. Al conectarlas, formaban un patrón que ningún repartidor hubiera diseñado por eficiencia. Era el antiguo símbolo de Asclepio, pero corrompido, con la serpiente devorando su propia cola. Londres guardaba un secreto en sus entrañas, y yo estaba a punto de desenterrarlo. Poco sabía entonces que aquel caso me llevaría a los rincones más oscuros, no solo de la ciudad, sino del alma humana. Al día siguiente me puse mi abrigo negro, tomé mi bastón con empuñadura de plata, que ocultaba más de un secreto, y salí a la lluvia que no había cesado. Era mi turno. Yo llevaría la última entrega. Extendí el frasco hacia la mujer de blanco, pero en el último momento lo desvié hacia Winterson. «Has buscado tanto tiempo el conocimiento del otro lado», dije mientras lo obligaba a tomar el frasco. «Bebe y obtén todas tus respuestas». Sus ojos se agrandaron con terror. «No, por favor, no sabes lo que hay al otro lado, lo que espera». La mujer de blanco observaba con expresión inescrutable. No intentó detenerme. «Bebe», repetí, «o te prometo que encontraré formas de sufrimiento que harán que tus experimentos parezcan actos de misericordia». Con manos temblorosas, Winterson destapó el frasco. El líquido en su interior emanaba ahora un resplandor azulado como fuego frío. «Mea culpa», susurró antes de llevárselo a los labios. Lo que sucedió después desafía cualquier explicación racional. Winterson comenzó a convulsionar, pero no como lo haría un hombre envenenado. Sus movimientos tenían una cualidad geométrica, imposible. Su cuerpo se doblaba en ángulos que ninguna anatomía humana permitiría, y entonces empezó a desvanecerse. No a hacerse transparente, sino a fragmentarse, como si estuviera compuesto de minúsculas partículas de luz que se dispersaban gradualmente. Lo último en desaparecer fue su rostro, congelado en una expresión de comprensión horrorizada. Cuando ni siento, el último fragmento de Sebastian Winterson se desvaneció. La habitación quedó sumida en un silencio perfecto. Ni siquiera podía oír la lluvia golpeando contra la ventana, aunque seguía viendo las gotas deslizarse por el cristal. «Se ha ido», dijo la mujer de blanco, su voz ahora singular, más humana. «No al otro lado, a ningún lado». «¿Qué eras? ¿Esa sustancia?», pregunté, mi boca seca por el horror que acababa de presenciar. «No era una sustancia», respondió. «Era un vacío, la ausencia perfecta, la nada destilada». Se acercó a la ventana y por primera vez pude ver su reflejo con claridad. Ya no era el rostro compuesto, cambiante que había vislumbrado antes. Era un rostro joven, sereno, con una tristeza infinita en sus ojos oscuros. Él creía estar estudiando el umbral de la muerte, continuó, pero estaba erosionando el tejido mismo de la realidad. Cada vida que tomaba abría la puerta un poco más. ¿La puerta a qué? Se giró hacia mí y por un instante vi a través de ella, literalmente a través, como si su cuerpo fuera una ventana a un cosmos diferente, un lugar de geometrías imposibles y colores que mis ojos humanos no podían procesar correctamente. «A lo que existe entre los espacios vacíos», respondió, «a lo que observa desde las grietas de la realidad, a lo que espera pacientemente mientras los hombres como Winterson, en su arrogancia, desgarran velos que nunca debieron ser tocados». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Eres Eleanor?» Una sonrisa triste iluminó su rostro. «Eleanor murió hace mucho tiempo, detective. Todas murieron. Yo soy lo que quedó cuando sus almas fueron arrancadas de sus anclajes. Eco, una impresión. ¿Y ahora? ¿Qué sucederá con las farmacias, con los boticarios restantes?» «El círculo está roto, la puerta está cerrada, por ahora». Se acercó a mí con un movimiento fluido, sobrenatural. «Pero siempre habrá hombres como Winterson, hombres que juegan con fuerzas que no comprenden por ambición, por curiosidad, por miedo a su propia mortalidad». Levantó una mano pálida y la apoyó sobre mi pecho, justo encima de mi corazón. Su tacto era frío pero no desagradable. Era el frío de las estrellas distantes. Tú ves las sombras donde otros ven luz, detective Almanaque. Ves los patrones en el caos. Por eso te elegí. ¿Me elegiste?, pregunté sintiendo cómo mi corazón se aceleraba bajo su tacto gélido.
¿Crees que Thomas Merrick te encontró por casualidad? ¿Que de todos los investigadores de lo paranormal en Londres acudió precisamente a ti? La revelación me golpeó como una bofetada. Había sido manipulado desde el principio, conducido por hilos invisibles hacia este preciso momento. ¿Por qué yo? Logré articular. Su mano se apartó de mi pecho, dejando una sensación de vacío. Porque tú también has mirado al otro lado, ¿no es así? Aquella noche en el río cuando eras niño, cuando te hundiste bajo el hielo y viste lo que no debería ser visto. Las imágenes que había mantenido enterradas durante décadas emergieron como cadáveres flotando a la superficie. El crujido del hielo bajo mis pies infantiles, la caída, el agua helada cerrándose sobre mí, y lo que había vislumbrado mientras me hundía, formas observándome desde un espacio que no era agua ni aire ni materia, formas que me habían marcado para siempre. Necesitaba a alguien que pudiera entender, continuó ella. Alguien que no intentara explicarme como un fenómeno, diseccionarme como una curiosidad. Alguien que supiera que hay grietas en el mundo y que a veces algo se asoma por ellas. ¿Qué quieres de mí?, pregunté sintiendo que mi realidad se desmoronaba, un poco más con cada palabra que pronunciaba. Se acercó aún más hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. Pude ver que sus ojos no tenían pupila. Eran completamente negros, como trozos de cielo nocturno. Quiero que recuerdes, susurró. Quiero que vigiles, porque yo me desvaneceré cuando salga el sol, pero ellos seguirán observando desde las grietas, y otros como Winterson seguirán intentando abrir puertas. Con un movimiento fluido me besó. Sus labios eran como agua helada, y en ese contacto vi imágenes que me perseguirían el resto de mis días. 13 mujeres atadas a mesas de operaciones, muriendo una y otra vez mientras algo ancestral y paciente se filtraba lentamente en nuestro mundo a través de sus almas desgarradas. Cuando abrí los ojos estaba solo en la habitación. No había rastro de la mujer de blanco ni de Winterson. Solo quedaba el frasco azul vacío sobre la alfombra. 3 días después, los periódicos informaron sobre un extraño suceso. Todos, los empleados de 5 farmacias distintas habían sido encontrados muertos, ahogados en circunstancias inexplicables, aunque ninguno estaba cerca del agua. Todos mostraban la misma expresión, una sonrisa serena, como si hubieran presenciado algo hermoso en sus últimos momentos. Thomas Merrick desapareció. Nunca encontraron su cuerpo, pero una semana después de los acontecimientos recibí un paquete en mi despacho. Contenía su reloj de bolsillo, completamente seco a pesar de oler intensamente a agua de río, y una nota escrita con una caligrafía que no era la suya. Cuando las aguas se agiten nuevamente, búscame en el reflejo. Investigué exhaustivamente el pasado del Dr. Winterson y sus cómplices. Descubrí que todos habían estudiado bajo la tutela de un ocultista vienés que había desaparecido tras ser acusado de profanar tumbas. Su obsesión compartida, demostrar científicamente la existencia del alma y su persistencia tras la muerte, física. En cuanto a la mujer de blanco, Eleanor y las otras 12, nunca volví a verla. Pero a veces, cuando la lluvia golpea mi ventana en las largas noches de invierno, creo distinguir un rostro en el reflejo del cristal, observándome, pacientemente. Y en esos momentos siento que una parte de mí anhela regresar a esa habitación en Belgravia para formular las preguntas que no me atrevía a hacer. La ciencia puede explicar muchos misterios, pero algunos secretos deben permanecer enterrados. Hay conocimientos que destruyen a quienes los poseen, verdades para las que la mente humana no está diseñada. Como investigador de lo inexplicable, mi deber no es solo descubrir, sino también proteger a la humanidad de sus propios impulsos más oscuros. Y así fue como resolví uno de los casos más extraños de mi vida, aunque resolver quizás no sea la palabra correcta. No hay resolución para algunas historias, solo pausas temporales en una narración que comenzó mucho antes de nosotros y continuará mucho después. Un caso que nunca debió ser abierto, como tampoco debieron abrirse ciertas puertas entre los mundos, porque lo que espera al otro lado sigue observando. Y a veces, cuando miro fijamente mi propio reflejo durante demasiado tiempo, tengo la perturbadora sensación de que algo me devuelve la mirada desde adentro. Ava solo me observaba con unos ojos negros como pozos sin fondo. Parpadeé por un instante y cuando volví a mirar había desaparecido. Creo que no me ha entendido, dije, recuperando la compostura mientras sacaba de mi bolsillo una insignia falsa que había mandado fabricar para ocasiones como esta. Inspector Almanaque, División de Narcóticos. Estamos investigando una red de distribución de compuestos prohibidos. El rostro del boticario se transformó en una máscara de terror.
Yo solo soy un intermediario, balbuceó mientras sus manos temblorosas recogían los cristales rotos. Recibo los paquetes y distribuyo según órdenes. Nunca he preguntado qué contienen. ¿Y quién da las órdenes? Insistí, acercándome hasta que pude ver las gotas de sudor que perlaban su frente. El doctor Winterson, respondió finalmente. Sebastian Winterson. Tiene una clínica privada en Mayfair, pero nadie lo ha visto en meses. Solo envía instrucciones y los paquetes. Anoté el nombre en mi libreta. No me resultaba familiar, lo cual era extraño considerando mis extensos archivos sobre médicos y científicos involucrados en prácticas cuestionables. Una última pregunta, dije mientras me dirigía hacia la puerta. La mujer de blanco, ¿cuándo comenzó a verla? El boticario dejó caer los cristales que había recogido. ¿Cómo sabe? Responda la pregunta. 3 semanas, aparece y desaparece. Al principio pensé que era una alucinación por los vapores de algunos compuestos, pero luego comenzó a abrir los cajones por la noche, a mover frascos, a escribir nombres en el espejo empañado del baño. ¿Qué nombres? No lo recuerdo bien, pero siempre terminan con el suyo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras salía la lluvia incesante. La mujer me buscaba a mí, o al menos al portador del último paquete. La segunda farmacia en mi lista, la de Blackwood en Limehouse, estaba cerrada cuando llegué. Un cartel escrito a mano anunciaba, cerrado por duelo familiar. La vitrina exhibía los típicos productos inofensivos, jarabes para la tos, vendajes, tinturas para dolores menores. Mientras examinaba la cerradura, un niño desarrapado se acercó, chapoteando en los charcos con botas demasiado grandes para sus pies diminutos. ¿Busca al señor Blackwood?, preguntó, su voz aguda contrastando con la gravedad de la lluvia. En efecto, respondí, ofreciéndole una moneda que desapareció en su mano con la velocidad de un prestidigitador. No lo encontrará. Se ahogó anteayer en su bañera. Con los ojos abiertos y sonriendo, dicen, como si hubiera visto algo hermoso bajo el agua. La descripción me heló la sangre. ¿Alguien más estaba con él? El niño miró a ambos lados antes de responder, como si temiera ser escuchado por oídos invisibles. La gente dice que vieron a una dama salir de la farmacia esa noche, toda vestida de blanco, empapada como si hubiera caminado desde el río, pero no dejó huellas mojadas. Mi madre dice que era la Llorona, que ha cruzado los mares para llevarse a los boticarios pecadores. Le di otra moneda por la información y me alejé, pensando en cómo las leyendas viajan y se transforman, adaptándose a nuevos terrores. Esta no era la Llorona mexicana, pero compartía su esencia vengativa. La pregunta era, ¿qué venganza buscaba? Mi siguiente parada fue la dirección en Bethnal Green donde Thomas debía entregar el último paquete. Para mi sorpresa no era una farmacia, sino una casa particular, una construcción de 3 pisos, estrecha y oscura, con las ventanas cubiertas por pesadas cortinas. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Tras comprobar que no había testigos en la calle desierta, por la lluvia utilicé mis herramientas para forzar la cerradura. El interior olía a abandono y a algo más inquietante. Un aroma floral demasiado dulce, como el que se usa para enmascarar la descomposición. La casa estaba casi vacía. Muebles cubiertos con sábanas, cristales rotos en el suelo, marcas de 1996 arrastre en el polvo. En el salón principal, sin embargo, encontré una mesa de operaciones quirúrgicas, completamente fuera de lugar en lo que debería haber sido una vivienda familiar. Junto a ella, un pequeño escritorio contenía documentos médicos, historiales de pacientes, todos mujeres jóvenes con un mismo diagnóstico, histeria severa con tendencias autolesivas. Y un mismo tratamiento, terapia de Winterson con compuesto Vivo 13. Hojeando los documentos, un patrón escalofriante emergió. Todas las pacientes habían fallecido durante el tratamiento. Las causas listadas variaban: paro cardíaco, fallo respiratorio, hemorragia cerebral, pero todas compartían una observación final: sujeto sonriente en el momento de expiración. Entre los papeles encontré una fotografía en sepia. 7 hombres posando frente a la Facultad de Medicina de Londres. Reconocí al doctor Winterson por el nombre escrito al reverso. Un hombre atractivo de unos 40 años con una expresión de arrogante seguridad. A su lado, más jóvenes, estaban los boticarios que ahora distribuían su misterioso compuesto, incluyendo a Blackwood. Y detrás de ellos, casi inadvertida, una mujer joven con uniforme de enfermera. Su rostro había
Sido tachado con tinta, pero algo en su postura me resultaba dolorosamente familiar. El suelo crujió a mis espaldas. Me giré bruscamente empuñando mi bastón, pero la habitación seguía vacía. Sin embargo, en el espejo que colgaba de la pared opuesta, pude ver claramente a la mujer de blanco observándome desde un rincón donde no había nadie. Nuestras miradas se encontraron en el reflejo. Sus labios se movieron formando palabras que no podía escuchar. Entonces, con un movimiento fluido, señaló hacia el sótano. Cuando volví a mirar el rincón, seguía vacío. Pero el mensaje era claro. Con el corazón martilleando en mi pecho, descendí las estrechas escaleras que conducían al sótano. El olor floral aquí era abrumador, casi nauseabundo. Mis pasos resonaban sobre el suelo de piedra húmeda mientras mi lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre las paredes desnudas. El sótano había sido convertido en un laboratorio improvisado. Alambiques, retortas y condensadores formaban una compleja red de cristal y metal. En estantes alineados contra la pared reposaban docenas de frascos como el que Thomas me había entregado. Y en el centro, una bañera de cobre. Me acerqué con cautela. El agua que contenía tenía un tono azulado y sobre su superficie flotaban pétalos blancos. El olor provenía de aquí. No eran flores, sino trozos de una sustancia cristalina que imitaba la apariencia de pétalos. Junto a la bañera, un diario personal. La caligrafía elegante pertenecía sin duda al Dr. Winterson. Las primeras páginas detallaban experimentos convencionales, pero a medida que avanzaba la lectura, el tono se volvía más febril. Obsesivo. Día 67. La combinación de alcaloides de Rauwolfia y extracto de belladona produce un estado de trance profundo. Los sujetos describen visiones del otro lado. Todos mencionan una luz blanca y una sensación de paz. La muerte clínica, temporal, es cada vez más prolongada. Eleanor insiste en que detengamos los experimentos. No entiende la magnitud de nuestro descubrimiento. Día 89. Éxito. El compuesto BB13 ha permitido al sujeto 7 permanecer en muerte clínica durante 7 minutos completos, para luego reanimarse sin daño cerebral aparente. Describe haber atravesado un velo y haber regresado con conocimiento del más allá. Eleanor amenaza con denunciarme. He añadido una dosis mínima de compuesto a su té para calmar sus nervios. Día 90. Accidente terrible. Dosis excesiva en E. No responde a reanimación. Su sonrisa final sugiere que vio algo hermoso. Debo continuar en su memoria. El velo entre los mundos es más fino de lo que imaginamos. Las últimas entradas relataban cómo Winterson había perfeccionado su fórmula utilizando a pacientes de un sanatorio mental cercano. Mujeres cuyas desapariciones nadie investigaría. Mujeres que sonreían al morir, como si recibieran una liberación largamente esperada. La entrada final, fechada 3 semanas atrás, me hizo contener la respiración. Día 127. Algo ha salido. Terriblemente mal. Durante la sesión con la paciente 13, algo regresó con ella. No era ella quien abrió los ojos después de la reanimación. La cosa que habita ahora su cuerpo me reconoció. Me llamó por mi nombre y recitó los nombres de todas. Sabe lo que hicimos. He destruido el laboratorio principal y distribuido los componentes entre mis colaboradores. El compuesto debe sobrevivir. Mi descubrimiento no puede perderse. Ella no me encontrará. Cerré el diario con manos temblorosas. La pieza final del rompecabezas encajaba. Winterson había estado experimentando con estados cercanos a la muerte, utilizando a mujeres vulnerables como conejillos de indias. Y algo o alguien había regresado de ese umbral usando el cuerpo de su última víctima. Eleanor, la enfermera de la fotografía cuyo rostro había sido tachado. La primera víctima accidental. Ahora entendía por qué la mujer de blanco me resultaba familiar. Un chapoteo suave me sobresaltó. El agua en la bañera se agitaba, aunque no había corriente de aire. Los pétalos blancos comenzaron a disolverse, tiñendo el agua de un azul intenso. Me alejé hacia las escaleras, pero un escalofrío me detuvo. En el charco que mis botas habían dejado sobre el suelo de piedra se reflejaba una figura detrás de mí. «Has traído el último componente», dijo una voz que sonaba como agua fluyendo sobre piedras. Me giré lentamente. Allí estaba ella, la mujer de blanco, tan sólida como yo mismo. Su vestido empapado goteaba sobre el suelo, pero el agua que caía de él era azul, no transparente. «Eleanor», dije, intentando mantener firme mi voz. «Eleanor murió hace mucho tiempo», respondió la aparición. «Yo soy todas ellas ahora, las 13». Extendió su mano pálida hacia mí.
El frasco, detective. Es hora de completar el círculo. Mi mente trabajaba frenéticamente. El frasco que guardaba en mi bolsillo era la última pieza que esta entidad necesitaba para... ¿Para qué? ¿Venganza? ¿Algo peor? ¿Qué pretendes hacer?, pregunté, ganando tiempo mientras evaluaba mis opciones de escape. Justicia, respondió con una sonrisa que revelaba dientes demasiado afilados para ser humanos. Winterson abrió una puerta que debía permanecer cerrada. Ahora debe pagar el precio, él y todos los que le ayudaron. Blackwood ya ha muerto, dije. Sí, y los demás le seguirán, incluyendo a quien entregue el último componente. Thomas. El pobre muchacho había estado condenado desde el momento en que aceptó el trabajo, y ahora yo estaba en su lugar. ¿Y después?, pregunté, mi mano cerrándose alrededor del frasco en mi bolsillo. ¿Qué sucederá cuando tu venganza esté completa? Su sonrisa se desvaneció. Entonces podré descansar. Todas podremos descansar. Algo en su tono me hizo dudar. No percibía maldad en ella, sino un dolor infinito y una determinación inquebrantable. Muéstrame a Winterson, dije repentinamente. Llévame hasta él y te entregaré el frasco. Su rostro se transformó por un instante, mostrando 3 expresiones diferentes superpuestas, como una máscara que cambiara rápidamente. Sígueme, dijo finalmente, dirigiéndose hacia las escaleras. Al salir de la casa, la lluvia había cesado, aunque el cielo seguía cubierto por nubes plomizas. La mujer de blanco, el espectro vengador de Eleanor y las 12 mujeres asesinadas por la obsesión de Winterson, caminaba delante de mí sin dejar huellas sobre el pavimento húmedo. Las calles de Londres nunca me habían parecido tan ajenas como aquella tarde, siguiendo a un fantasma a través de callejones que parecían estirarse y contraerse como si la ciudad misma respirara. Los transeúntes no parecían notar a mi macabra guía, aunque algunos se estremecían al pasar junto a ella, como si percibieran una corriente de aire gélido. Finalmente, llegamos a un edificio elegante en Belgravia, uno de esos lugares donde la aristocracia oculta sus vicios tras fachadas respetables. Casa de reposo para caballeros distinguidos, anunciaba discretamente una placa de latón junto a la entrada. Está aquí, dijo mi guía, señalando una ventana en el 3er piso, escondido entre locos para que nadie cuestione sus delirios. Mientras planeaba cómo entrar, la mujer simplemente atravesó la puerta principal, como si la sólida madera no fuera obstáculo para ella. Por un momento temí que me hubiera abandonado, pero segundos después la puerta se abrió desde dentro. Los guardias duermen, dijo con una sonrisa inquietante. Todos duermen. El interior olía a antiséptico y a desesperanza. Subimos por una escalera de servicio, nuestros pasos amortiguados por una gruesa alfombra roja. En el 3er piso, un pasillo largo con puertas numeradas se extendía ante nosotros. La mujer se detuvo frente a la última puerta. Aquí, susurró. Aquí termina todo. Con un gesto de su mano, la cerradura se dio con un chasquido metálico. La habitación era lujosa. Muebles de caoba, cortinas de terciopelo, una cama con dosel. Y en un sillón junto a la ventana, observando la lluvia que había comenzado nuevamente, estaba sentado un hombre. No se sobresaltó cuando entramos. De hecho, no reaccionó en absoluto. Sus ojos, fijos en las gotas que resbalaban por el cristal, tenían la mirada vacía de quien ha visto demasiado. Doctor Winterson, dije, acercándome con cautela. Lentamente, como si el movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano, giró su cabeza hacia mí. Su rostro, que en la fotografía irradiaba arrogancia y vitalidad, ahora estaba demacrado, con la piel adherida a los huesos como papel mojado. «Has venido a matarme», dijo con voz ronca. No era una pregunta. «He venido a entender», respondí. «¿Qué hiciste exactamente? ¿Qué puerta abriste?» Una risa seca, como hojas muertas arrastradas por el viento, escapó de sus labios agrietados. Quería demostrar que la muerte no es el final, que el alma sobrevive, que podemos regresar. Sus ojos se desviaron hacia la mujer de blanco, que permanecía inmóvil junto a la puerta. Y lo demostré, ¿no es así, Eleanor? 13 mujeres murieron por tu vanidad, dije, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. Muertes necesarias, respondió, su voz adquiriendo momentáneamente el tono del científico que alguna vez fue. Cada una nos acercó más al umbral. Cada una nos enseñó más sobre el otro lado. ¿Y qué descubriste? Su mirada se perdió nuevamente en la ventana. Que hay algo esperando. Algo que observa desde las sombras entre los mundos. Algo que ahora me observa a través de sus ojos.
La mujer de blanco dio un paso hacia él, y Winterson se encogió en su sillón como un niño aterrorizado. «El frasco», exigió ella, extendiendo su mano hacia mí sin apartar la mirada del doctor. Saqué el pequeño contenedor de vidrio azul de mi bolsillo. La sustancia en su interior brillaba tenuemente, como si contuviera luz líquida. «¿Qué contiene exactamente?», pregunté, sosteniéndolo fuera de su alcance. «La esencia final», respondió Winterson, sus ojos ahora fijos en el frasco. «Extraída del cerebro en el momento exacto de la muerte, cuando el velo es más fino». Un escalofrío me recorrió al comprender el horror completo de sus experimentos. No solo había matado a esas mujeres, había extraído algo fundamental de ellas en su momento más vulnerable. «Con ese último componente», continuó el doctor, «el círculo se completa. La puerta se abrirá permanentemente». La mujer de blanco, o las 13 mujeres cuyas esencias ahora habitaban un solo cuerpo, dio otro paso hacia él. «Es hora», dijo, su voz ahora un coro de susurros superpuestos. Me encontré en una encrucijada moral como pocas había enfrentado en mi carrera. Si entregaba el frasco, facilitaría una venganza que quizás era justa, pero también podría desatar algo más allá de mi comprensión. Si me negaba, ¿qué garantía tenía de que este espectro vengativo no buscaría otra forma de completar su propósito? «Detective Almanaque», dijo ella como si percibiera mi dilema. «Usted busca la verdad en las sombras. Yo soy esa verdad. Déjeme terminar lo que él comenzó». Sus palabras resonaron con una autoridad que trascendía lo humano. En ese momento supe que estaba frente a algo antiguo, algo que usaba la forma de estas mujeres, pero que existía mucho antes que ellas. La puerta que Winterson había abierto daba a un lugar donde las leyes naturales se doblaban hasta romperse. Tomé mi decisión.